Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, 4, verso 2. Ustedes están en un mes de aniversario y han escogido una frase lema, los unos por los otros en este mes, basado en diferentes pasajes bíblicos que resalten, digamos, la vida en comunidad y el cuidado mutuo, ¿verdad? Y para este domingo tenían señalado este pasaje central de Efesios 4, el versículo 2. Y lo que tiene en la versión 60, la vamos a leer en voz alta, por favor, Efesios 4, 2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De nuevo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! ¡Qué bello! Los unos a los otros. Y obviamente que la forma para poder tener esta armonía es una vara muy alta. Es una vara muy alta. Yo estoy titulando este tema Viviendo en Armonía. Si yo hubiera sabido estas cosas antes de casarme, no hubiera lastimado tanto a mi esposa. Yo recibí al Señor de muy niño, la verdad. Pero creo que después de casado, vamos a cumplir pronto 40 años ya de casado. Pero hubiera querido aprender muchas de las cosas que en este último tiempo recién uno está tratando de aprender. Y este anuncio del noviazgo y demás. Qué bueno es poder aprender esto, porque no solo tiene que ver con las relaciones en la iglesia, sino en todo ámbito. El hecho de poder convivir en armonía es muy difícil. Bueno, ustedes, esa parte, ustedes están en un jardín, en un oasis. Esto es para nosotros que vivimos en otra parte y con otras características. Pero es muy difícil, recién lo decía en el primer tiempo, haciendo memoria del Señor, que tenemos esa vieja naturaleza que, ay, mi madre, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta un montón poder eliminarla. Alguna vez le dije a Dios, ¿por qué me hiciste así? Y quejándome, Él tiene que decirme, mire, yo no lo he creado tal así. Usted ha heredado una naturaleza que yo no se la di. Pero ese es el problema. Pero cuando uno empieza a aprender a caminar en el Señor, expresa una vida distinta, una expresión distinta para con la esposa, los hijos, que ya uno disfruta de estas cosas. Y obviamente que esto no viene de nuestros méritos, simplemente de dejarnos, parecería fácil, ¿no? De dejarnos conducir por el Señor. Entonces estamos hablando de esto, de esta vida en comunidad que siempre es difícil, pero qué importante es poder aprender a vivir de acuerdo a esta manera. Estas características o estas virtudes que tenemos acá no tenemos nosotros como algo natural. Estos son carácter de Dios, ¿no? Son incluso componentes del Espíritu Santo, características del carácter de Cristo. No lo tenemos nosotros naturalmente y tenemos que aprender a vivirla. Vamos a ver en primer lugar el significado de algunas palabras claves que tenemos acá. En segundo lugar, el soporte adecuado en las relaciones interpersonales. Y en tercer lugar, el sosiego con mi prójimo. Entonces, cuando vamos a esto del significado de estas palabras clave, encontramos allí la primera palabra clave, humildad. Y obviamente cuando uno va al diccionario, dice del griego, una palabra allí que tiene que ver con el significado bajeza de espíritu. Y hay varias definiciones que dan, pero yo creo que la mejor definición que da es la misma Biblia cuando señala aquí en Filipenses capítulo 2, Pablo escribe desde la cárcel de esta amada iglesia y diciéndole, mire, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. Pablo disfrutaba de la comunión
con esta iglesia amada, la primera iglesia de Europa que Dios le usó para establecer, pero su gozo no estaba completo, no porque estaba en la cárcel, sino por las cosas que estaban sucediendo dentro de esta amada iglesia. Y dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es lo que le entristecía. Esto es lo que no completaba el gozo porque había estas cosas. Pero ahí dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la definición de la humildad. Es estimar a los demás como algo valioso, valioso. Ayer estábamos allá en el estante, se dice, ¿no? Y se acercaban algunas personas, y una de estas personas que se acercó era un hermano, y medio con su voz, digamos, de la manera de hablar, como que tartamudeaba. Y dice, yo hace poco he tenido un ACV y yo quiero ser útil para la obra del Señor. Soltero, cerca de 40 años, se estaba capacitando también, o está capacitado para soldadura industrial y cosas así, me comentaba. Y yo, la primera impresión que vino así, y hablando así, yo dije, ¿cómo puede ser útil él al Señor con estas características? Y yo estoy orando para que puedan ir allá y estando atento al Señor, ¿qué hermanos puede enviar para que se radiquen en Tinogasta? Porque nuestra salud también se va deteriorando y la verdad queremos que no quede céfala y pueda haber gente que pueda proseguir con esto. Y en mi mente, debo reconocer que yo dije, esta persona no puede ser útil. No lo dije tal cual. No lo dije tal cual. Pero el solo hecho de que venga así con una dificultad, pues yo entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo un montón de dificultades, no solo físicas, sino en el mismo carácter. Yo no he obrado interiormente con humildad. ¿Me hago entender? Acá dice, estimando a los demás como superiores, como gente valiosa. Eso es lo que significa. Cuando no consideramos a los demás como gente valiosa, entonces la despreciamos, la minimizamos, la desacreditamos. No es valioso. Y surge la pregunta, sin embargo, el Señor, ¿cómo nos trata para con nosotros? Si hubiera estado Moisés en ese tiempo y se presentaba en el stand mismo, tartamudo, ¿verdad? Aunque quizás esa palabra tenía que ver, y ya se había olvidado el idioma de los egipcios para ir a hablar a Faraón después de tantos años en el desierto. No tenía un habla tan fluida, creo yo, pero supongamos que era tartamudo. Y diría Moisés, ¿en qué puedo ayudarte así? Yo lo hubiera ya, no me sirve. Pero diría, pero te estoy mandando a Moisés, nada menos. Pero esta característica de la falta de humildad destruye esa relación. Yo no he tenido humildad para con Dios, no he tenido humildad para con mi esposa, mis hijas. Y he lastimado por no haber incorporado o permitido que el Señor me incorpore en Él, desarrolle en Él esta característica. Pero cuando damos lugar a esta característica que es de Él, no de uno propio, es de muchas bendiciones en verdad. La humildad, ver a las personas como valiosas. Y me encanta ver esta congregación de distintas líneas sociales, morochos, gringos, pelados con muchos pelos, gordos y flacos, rengos y ágiles, todos en un mismo sentir. Es maravilloso. Pero hay otra palabra, habla de mansedumbre. Y obviamente que es una actitud que se sujeta tanto a los tratos de Dios sin rebelión, pero también a los tratos de los hombres sin venganza. Es un componente del Espíritu Santo. Hay un solo fruto que tiene el Espíritu Santo, que tiene 9 componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, mansedumbre es lo mismo, dominio propio. Cuando el Señor te está trabajando tu carácter y a través de personas que obran injustamente
y entonces tú quieres reaccionar y explotas, y bueno, ahí se ve quién gana, qué es lo que expresamos, qué naturaleza es la que expresamos, si la vieja o la nueva naturaleza. La mansedumbre es dominio propio en la cual aceptamos los tratos del Señor sin quejas, sin rebelarnos, pero también los tratos de las personas sin venganza. Pero la otra palabra clave tiene que ver con paciencia. Y esa palabra en griego es longanimidad, es tolerancia, anchura de ánimo, y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad. Y no puede haber paciencia si es que no hay estos componentes. O sea, es una misma pieza que tiene varios elementos, ¿verdad? Lo que está allí. Yo no puedo decir que tengo humildad, que tengo mansedumbre y no tengo paciencia. Es todo en un mismo paquete que viene ahí pegadito del uno del otro. Y habla de soportar con paciencia, o sea, aguantar una relación sin romper o sin crear conflicto. Nuestra naturaleza es digamos, una reacción de generar conflicto, pero la naturaleza del Señor busca no generar conflicto. Más bien busca tener paz, la pacificación. Y mire, por eso habla de amar al enemigo, ¿verdad? Y es difícil, es imposible. Humanamente esto es imposible, pero en el Señor es posible. Por eso no es digamos, una cualidad que nosotros tenemos en naturaleza, sino son componentes del carácter de Cristo, son componentes del fruto del Espíritu Santo. Y cuando uno dejamos realmente que Él trabaje en nuestra vida, entonces cuán dulce es esa persona. Nos enamoramos de una cara bonita, ¿verdad? Pero nos casamos con un carácter. Híjole, todos los días funciona el carácter. La cara bonita se va desapareciendo, salvo mi esposa. El resto también. Pero el carácter todos los días. Cuando me levanto con ese carácter, ¿cuál es que voy a escoger caminar? Y es eso lo que uno tiene que estar siempre trabajando. Muy bien, ahí tenemos los significados, pero vamos ahora al soporte. ¿Cómo yo logro poner estas cualidades que funcionen dentro de mí? Y vamos a buscar ahí en Filipenses capítulo 4 un caso real y verídico que aquí en la Sagrada Escritura quedaron aquí. Cuando vamos al cielo, si vamos a ver a Evodia y a Cinti, que le voy a tener que decir, yo era igualito que vos. Así que aquí le damos con un caño, pero nos vemos identificados. No sé si con Evodia o Cinti o con las dos, pero nos vamos a ver identificados allí. Dice así Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo escribe desde la cárcel y se entera que hay dos hermanitas, pero no eran malas hermanas, al contrario, él dice que ellas arriesgaron su vida, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran mujeres capaces, eran mujeres como las mujeres que hay aquí en la iglesia de Pilar, potente, tenían su carácter, pero eran mujeres muy dispuestas a arriesgar su vida. Pero no nos dice aquí cuál fue el conflicto. Pablo nos está diciendo, mire, a ver, si era Evodia la que hay, Evodia siempre metiendo la pata ahí, Sintique. ¿Para qué vamos a decir a Sintique? No está hablando del desacuerdo, el problema en sí. De hecho, él no trata el problema, porque el problema es lo que dice Proverbio 13:10. ¿Sabe lo que dice Proverbio 13:10? Búsquelo. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda.
Quiere decir que cuando hay contienda es porque hay, ¿qué cosa? Soberbia. A ver, dígale a la esposa que está al lado. Cuando hay contienda hay soberbia. Dígale a la novia, al novio. Cuando hay soberbia es porque hay... Cuando hay contienda es porque hay soberbia, ¿verdad? Entonces, si hay pelea, ¿quién tiene la razón? Ya ve que no tiene que ver con el tema de quién tiene la razón. El producto es la soberbia. Ese es el producto. Mire, dígase a sí mismo, yo soy una persona difícil. ¿Se anima? A ver, no lo escucho. Pero dígale ahora a la esposa, dígale, yo soy una persona difícil. Dígale a la esposa, Noemí, yo soy una persona difícil. Usted no, pero yo sí. Y ella dice, sí, dice, ya lo sé. Es que somos difíciles, hermano. A ver, hermano, los que son ancianos, dígale a la membresía, son difíciles, dígale. Y ahora a la iglesia, dígale a los pastores, pastores son difíciles también. Mire, nadie podemos halagarnos. Somos soberbios acá. Y no queremos serlo. De hecho, hay cualidades preciosas que cada uno manifiesta, que son las cualidades de Cristo, pero entremezclada, híjole, se nos va ahí esa parte de soberbia. Y Pablo dice, son mujeres maravillosas. Voy a estar de acuerdo con Sintique, porque Sintique dentro de todo me cumple más que Evodia. No dice así, él quiere a ambas. Y entonces, ¿cómo hace? Dice, volviendo allí, hermanos míos, estad firmes en el Señor. ¿Y cómo se puede estar firme en el Señor? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Usted sabe qué significa la palabra sentir? Es tener la mente de Cristo. Ese sentir, estar mentalizado de una manera. Eso significa la palabra sentir. Mentalizado de la manera de Cristo. Híjole, para poder solucionar los problemas, las relaciones interpersonales, la única manera es obtener la mente de Cristo. Aquí no se trata de quién tiene la razón o no. Se trata primero, para que yo no sea una persona difícil, tener la mente de Cristo. Es imposible vivir en paz con Dios y con mis prójimos sin adquirir la mente de Cristo. ¿Y cómo la quiero? La mente de Cristo, con sus principios. Si buscamos ahí en Santiago, capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante, Santiago, el capítulo 3, el versículo 14, dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué cosa? Pura. Y después, pacífica. Y después, amable. Y después, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo primero que es la sabiduría de lo alto, ¿qué produce? ¿De dónde viene? Es pura. Es decir, que no puede haber pacificación si no hay pureza. A ver, repetimos ese concepto. No puede haber pacificación, a ver, sin antes no hay pureza. Sin antes no hay pureza. A ver, todos juntos. No puede haber pacificación sin antes no hay pureza. Yo tengo que ir a los pies del Señor y decir, Señor, yo soy soberbio, pero claro que sí te va a decir. Entonces elimine su soberbia. No puedo porque usted sabe.
Mire, cuando yo era niño me contaban mis padres, yo tengo una sola hermana, mis padres ya están con el Señor, nos llevamos 1 año y 11 días y a la noche nos hacían orar. Y entonces mi hermano oraba y Señor, castígalo a mi hermano que le hundió el ojo a mi muñeca. Y entonces yo decía, Señor, pero ella me rompió el autito, me sacó la ruedita del autito, ella es mala. Y ese es común desde chico. Entonces, el tema es, ¿estás puro? ¿Tienes la pureza de Cristo, la mente de Cristo? Nunca vas a solucionar si no primero reconoces tus cosas malas. Tus cosas malas. Y ahí empieza el Señor a trabajar en ti. Y entonces empieza a ver lo egoísta, lo orgulloso, lo altivo, lo difícil, el carácter que tienes. Y hasta que no te arrepientes y pides perdón al Señor y dice, bueno, ahora tienes que ir a pedir perdón a tu esposa, pero ella nunca me pide perdón. Y usted tiene que ver sus cosas. Y Dios hará también con el cónyuge, pero usted tiene que adquirir pureza para recién expresar amabilidad, pacificación, dulzura, y no la suya. Viene de parte de Dios. Entonces, es ese soporte. Primero es la pureza que viene allí. La sabiduría de los altos nos dice que primeramente es pura y después es amable, es pacífica, es amable. Solo podemos trabajar en armonía cuando tenemos el sentir de Cristo que nos lleva a experimentar lo que dice su sabiduría, sus principios. La pureza viene solamente de Él. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Había un pastor, o hay un pastor, todavía vive, llamado Ricardo Guastela. Y él empezó a pastorearme, ya cuando teníamos 1 año y medio de casado casi. Y yo iba a la iglesia, podía hacer muchos ministerios. Los ministerios nunca aseguran santidad, ni tampoco humildad. El que usted ponga dinero, esfuerzo, mucho tampoco. Y eso no garantizaba nada. En mi casa yo jugaba mucho al deporte y no la atendía bien a mi esposa porque también tenía que haber aprendido muchas cosas antes. Pero de pronto él cuando empezó a visitarme ya era muy cargoso. Yo sentía que él me invadía mi vida porque en realidad Dios lo usaba para tocar las cosas que están mal. Pero él no lo hacía intencionalmente. Él hablando con la Escritura, no la abría así literalmente, pero la abría en el sentido de decirme lo que Dios dice a través de ella. Y prácticamente como que lo echaba. Y él se iba un tiempo y volvía. Y los sábados a la mañana era que venía, yo trabajaba con mis padres, teníamos una ferretería. Y abríamos a las 8:30 los sábados, pero él venía a las 8:45, después 7:30, a las 7. Pero un día empezó Dios a trabajar en mi corazón y decirse que si yo no bajo la guardia es imposible que cambie. Así que le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi esposa y ahí empezó. Pero empezar no significa que ya estaba todo cambiado. Empezó el caminar lento de los cambios que el Señor tenía que hacer. Y mire, mis hermanos, es tan difícil porque el orgullo es muy fuerte, es más fuerte que yo. Pero en la medida que uno se deja trabajar por el Señor en esa relación, porque la vida cristiana es esa relación con Dios. Eso empieza uno a experimentar algo distinto, que solo el que empieza a caminar con el Señor lo disfruta. Y empieza a aborrecer el mal carácter que uno va teniendo. El sosiego con mi hermano. Entonces, en primer lugar, hemos visto el significado, el soporte, pero por último, el sosiego con mi hermano. Ahí está Pablo diciendo a estas chicas, Evodia y Asíntique, que sean de un mismo sentir. Y cuando tienen el mismo sentir, entonces sí pueden expresar esa cordialidad entre los demás. El sosiego con mi hermano va a depender de cuánta pureza del Señor hay en mi corazón. Mientras
el Señor limpia más mi corazón que produce mi dulzura, el carácter de Dios. Si usted quiere ser dulce y tener una esposa dulce, hijos dulces, pues usted tiene que expresar dulzura. Usted tiene que, le apretan, hola hermano, qué dulce que es. ¡Guau! Pero a veces apretamos, ay. Sin hipocresía, dice, ¿verdad? Tiene que ver con esas cuestiones. Los servicios que realizamos basados en las emociones, basados en las capacitaciones, solamente nos lleva a ministerios superficiales y egocéntricos. Pero los servicios que realizamos por la pasión que el Señor produce en cada uno de nosotros es totalmente distinto. Y se le pide, Pablo ahí, a un tercero que ayude a estas. Ahora, yo no puedo ayudar a que encuentren el sentir de Cristo si yo no lo disfruto, si yo no sé, ¿verdad? Tenerlo. Entonces uno puede estar allí disfrutando de esto. Quiero terminar allí en Malaquías, el capítulo 3, había una reunión de mujeres que estaban estudiando este libro y llegaron a este versículo, capítulo 3, verso 3 de Malaquías, y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, estas mujeres que estaban estudiando el libro de Malaquías, cuando llegaron a este pasaje, dijo, ¿cómo será el orfebre que trabaja purificando la plata? Y bueno, había allí en su ciudad un orfebre. Hicieron una cita con él para ir a su taller, para que si podían ver cómo él trabajaba purificando la plata. Y llegó ese día de la cita y le hizo pasar a su taller y vio cómo empezó en la zafra a poder producir ese fuego cada vez más fuerte y más fuerte, y poner la plata toda, digamos, con muchas impurezas, y cada vez con más fuego, con más fuego. Y él veía, las mujeres veían cómo el orfebre trabajaba sobre el fuego y el material de la plata con sus impurezas, y cada vez ponía más fuego y más fuego. Y una de ellas le dice, ¿hasta cuándo va a tener eso? Y entonces dice, hasta que quite todas las impurezas. ¿Y cómo sabe usted cuando ya el material está puro? ¿Cómo sabe usted cuándo sacarla del fuego? Porque es cuando ya el material está puro. Y entonces el orfebre dice, cuando yo veo mi rostro reflejado en ese mineral, entonces que ya está listo. Y querido hermano, ¿sabe cuándo Dios va a dejar de enviar ese fuego purificador? Cuando vea el Señor Jesucristo su rostro en ti. Entonces usted va a reflejar el carácter de Cristo. Hasta mientras el Señor va a trabajar mucho sobre usted y sobre mí. Entonces en este año de aniversario, poder aprender y decir que seamos una iglesia que tenga siempre el sentir de Cristo. En la casa, el sentir de Cristo. En el matrimonio, el sentir de Cristo. En el trabajo, a pesar de que nos tratan mal, el sentir de Cristo. Y poder decir, Señor, quita de mí tus impurezas, porque yo quiero expresar tu sentir. El sentir, el carácter de Cristo a través de mí, tu carácter, que glorifique tu persona. ¿Oramos? Querido Padre, gracias te damos por ser un Dios tan especial. La palabra dice que has escogido lo vil del mundo. Y somos eso, Señor, lo vil del mundo. Pero nos amas igual. Y quieres transformarnos, quieres embellecernos, quieres generar en nosotros tu dulzura. Pero cuán difícil es, porque tenemos en nosotros algo contradictorio a lo que tú eres. Tenemos orgullo, pedantería, soberbia, altivez,
pelea, nos creemos superiores, hay celo, envidia, cosas feas. Pero gracias por tu paciencia. Y Señor, si no te he permitido que toques lo malo en mí, que para transformarlo, perdóname. Pero dele duro, Señor, dele duro. Trabaja sobre las cosas malas que están en uno para que realmente podamos experimentar tu dulzura. Si hoy mi matrimonio está mejor, es por lo que tú eres. Si hoy mis hijas pueden estar en tus caminos, es por lo que tú eres. Y por eso es tan bonito haberte dado lugar, porque realmente has traído bendición a nuestra vida. Que esta iglesia pueda disfrutar de tu sentir, que pueda haber armonía, no generada por ellos mismos, sino como producto de tener el sentir de Cristo en su vida. Te bendecimos, Señor, lo precioso que eres. En el nombre de Jesús. Amén.